Soy docente, vengo de un barrio popular, me crié en un barrio popular, vengo con mi hija porque la lucha de las mujeres nos quieren opacar en estos tiempos que son cuestiones de banderas políticas y la verdad que no es por ahí, la lucha viene hace años. This movement is bigger than me, older than me, longer than me. My passion is really about making Black people powerful in the political process so that we can be powerful in the rest of our lives. Estamos aqui hoje na Marcha Global pelo Clima, unidos, mulheres, jovens, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, para juntos pedir justiça social e demarcação das terras indígenas. Nossa terra, nossa floresta não é mercadoria. Respeito à natureza e os povos que vivem na floresta. Demarcação já! La rabia tiene mala reputación. Muchas personas piensan que es contraproducente, que distrae y que es destructiva. Muchos creen que es una emoción negativa porque puede conducir rápidamente a la violencia o a una furia abrumadora. Según la filósofa estadounidense Migisha Cherry, la ira no merece la mala reputación que se le asigna. Es poderosa, pero su poder puede ser una fuerza para el bien. Y no solo es algo que no debamos desalentar, sino que es algo que debemos cultivar activamente. La gente teme la ira porque se queda con una visión muy general. No podemos descartar toda la ira, especialmente ahora. Hay una forma de ira que de hecho es crucial. Por ejemplo, en la lucha antirracista actual o en la lucha contra la inacción climática. Esta ira antirracista, lo que Cherry llama ira lordeana, puede utilizar su poderosa fuerza para desafiar el racismo. Tiene como objetivo el cambio, motiva la acción productiva, crea resistencia y se basa en una perspectiva inclusiva y liberadora. No debemos suprimirla ni intentar sustituirla por emociones amigables. Si queremos lograr un cambio y derribar las estructuras y los sistemas racistas, debemos gestionarla en el sentido de cultivarla y mantenerla centrada y fuerte. Pero hoy en día, la filosofía no tiene mucha influencia en nuestras vidas. Por ello, la cultura contemporánea, descolocada con la rabia, ha tendido a psiquiatrizarla y medicalizarla, tratándola como un trastorno individual que debe ser sofocado y reprimido. Este proceso de neutralización conveniente de la rabia actúa a menudo como una forma de control biopolítico que, según el sociólogo activista Oriol Erauskin, se articula en dos pasos. En el primer paso se individualiza el malestar. El sistema neoliberal responsabiliza al individuo de su propio éxito o fracaso, convirtiendo sentimientos como la indignación en problemas de salud mental que deben ser gestionados con fármacos o con una terapia individual. En el segundo paso, las instituciones proyectan luz de gas al instar a las personas, especialmente a las mujeres, a gestionar el estrés o a practicar el mindfulness mientras sufren explotación, precariedad habitacional o los impactos de los eventos climáticos extremos. Proponer autocontrol en estas circunstancias es una forma de luz de gas institucional. Es decir, es una forma de violencia psicológica sutil donde instituciones u organismos públicos manipulan, niegan o desvirtúan la realidad vivida por ciudadanos o grupos vulnerables, haciéndoles dudar de sus propias experiencias, percepciones o incluso de su memoria. Pero la rabia, un sentimiento legítimo que impulsa la conexión entre las personas, suele acabar escapando a este control biopolítico. Frente a la anestesia química, tan en boga en los tiempos que corren, caracterizados por medicalizarlo todo, la rabia posee un valor terapéutico real, especialmente cuando se utiliza como puente para conectar con otros. Reconocer y validar la rabia compartida permite pasar de la tristeza estéril o la depresión, a menudo una rabia podrida por estar enfocada hacia adentro, a la euforia de la organización colectiva.
en el momento actual de múltiples y amenazantes crisis, es muy oportuno politizar la salud mental, canalizando la rabia mediante el conocimiento y la mirada crítica. La verdadera cura a una salud mental que no deja de caer y caer año tras año no es adaptarse a un mundo enfermo, sino colectivizar el malestar para desafiar lo que enferma al mundo. La rabia sostenida e instruida, a diferencia de la catarsis efímera de, por ejemplo, las salas de la rabia o rage rooms, permite visibilizar y combatir las causas últimas del malestar y del dolor. La rabia es, de hecho, la emoción de los oprimidos. La rabia es una señal de que el sistema es injusto y una herramienta que establece antagonismos claros. Sin embargo, el sentimiento de rabia por su poder de transformación se convierte en un campo de batalla para los bandos enfrentados de una sociedad habitualmente polarizada y muy crispada. Tal como analiza Oriol Erauskin en su libro La rabia es nuestra, en el espectro político de la derecha, la rabia es secuestrada y desvirtuada. En momentos de crisis aguda como la catástrofe de la Dana de 2024 en Valencia, la extrema derecha ha demostrado una gran capacidad para capitalizar la rabia popular, dirigiéndola contra chivos expiatorios, migrantes, colectivos LGTBIQ+, élites globalistas y demás. Y lo hace mediante el uso de bulos y redes de influencia. Esto aleja en la práctica a la rabia de la resolución de los problemas, al crear nuevos problemas o al amplificar problemas existentes, pero que no están relacionados con la crisis que la ha disparado. Mientras que la rabia suele nacer de un sentimiento de injusticia, la derecha a menudo la transforma en asco y miedo. El asco busca la repulsión visceral ante algo que se induce a visualizar como impuro o amenazante. Esto justifica, por ejemplo, políticas de exclusión y limpieza social. El relato oficial ha intentado pacificar las figuras de líderes revolucionarios como Rosa Parks, Martin Luther King o Nelson Mandela, borrando la rabia y la conflictividad radical que fueron necesarias para lograr avances en derechos civiles básicos, que ahora mismo están plenamente aceptados y reconocidos. La rabia no solo se manipula con intereses sociales y políticos, también entran en juego los intereses simplemente económicos. En el entorno digital, figuras especialmente vinculadas a la extrema derecha utilizan algoritmos diseñados para impulsar la polarización, convirtiendo eficazmente la rabia en un mercado de atención que genera capital, no solo político, sino también económico. Canalizar la rabia no significa necesariamente reprimirla. Canalizar la rabia permite darle una forma prolongada, inteligente y organizada, y transformarla así en un motor potente de cambio social. Para conseguir esta transformación de la rabia, se habla de construir un arsenal de rabia. La rabia fructífera no debe limitarse a un estallido efímero, sino convertirse en un auténtico laboratorio vivo. Para construir este arsenal, es preciso primero olfatear, detectar conflictos locales y después sembrar, es decir, conectar a las personas afectadas. A continuación llega el momento de ocupar, es decir, de distribuir tareas y cuidados para pasar finalmente a aprender, mediante la evaluación crítica de las acciones y sus consecuencias. Para que la rabia transforme la sociedad abordando los problemas que la generan, es necesario superar el marco identitario que cerca a la rabia en parcelas individuales. La rabia debe servir para crear un frente amplio que reconozca que las diversas opresiones, raza, género, clase, comparten en realidad una misma raíz en el sistema capitalista. La inacción climática de los responsables políticos y el obstruccionismo ante las agendas ambientales de ciertos líderes
y organizaciones tanto privadas como públicas, genera una rabia muy justificada, que una vez instruida y transformada con inteligencia sirve para abrir los ojos a muchas personas. Y acaba por ganarle el pulso a políticos y empresarios con agendas alejadas de las amenazas sociales y ambientales. La rabia climática comparte en el fondo razones y objetivos con la rabia por cualquier forma de injusticia u opresión. Para ganar eficacia en la resolución de los problemas ambientales y sociales, es muy estratégico poder conectar las distintas luchas que impulsan la rabia. Ejemplos históricos, como el apoyo de gays y lesbianas a los mineros en Reino Unido, demuestran que la rabia se vuelve imparable cuando se tejen lazos de camaradería más allá de las identidades estancas. Hoy en día se puede organizar una ofensiva digital que complemente o amplifique la ofensiva presencial o física tradicional, como una manifestación o un taller o una conferencia o un acto presencial. Resulta de gran efectividad organizar la atención en redes sociales, no solo respondiendo a los ataques de la derecha y de los mercaderes del odio y de la rabia, sino creando acontecimientos virales propios que señalen a los responsables de la precariedad, la opresión, la injusticia o la inacción. Un ejemplo a este respecto ha sido la campaña Tesla Takedown. Tesla Takedown es un movimiento de protesta activo en el año 2025 y 2026, principalmente en Estados Unidos y Europa. Un movimiento que boicotea a la compañía Tesla y busca reducir así la fortuna de Elon Musk debido especialmente a su influencia política y a su apoyo al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. Numerosos activistas organizan manifestaciones pacíficas en concesionarios y estaciones de carga, instando a vender acciones y vehículos de la marca, en combinación con campañas en redes digitales muy bien organizadas y que son muy efectivas. La rabia instruida y transformada puede, paradójicamente, resolver la violencia. Abordar la paradoja de usar una emoción potencialmente destructiva como la rabia para combatir la violencia sistémica o estructural requiere una distinción ética y estratégica sobre su dirección y propósito. La rabia puede desarrollarse como una respuesta racional ante la injusticia. La paradoja se resuelve cuando la rabia no se descarga de forma nihilista contra los más vulnerables. El caso de la violencia del penúltimo contra el último, por ejemplo. Sino que se dirige esta rabia contra las estructuras de poder o los responsables últimos de la injusticia o la inacción. La rabia tiene dos sentidos posibles de expresión, hacia adentro y hacia afuera. Esta doble dimensión requiere a su vez de análisis y estrategia. Con la rabia hacia adentro, hacia uno mismo y hacia los compañeros, se debe practicar una cultura de mediación, reparación y confianza, evitando la cultura de la cancelación que fragmenta los movimientos. Con la rabia hacia afuera, contra los opresores, se debe señalar nombres y apellidos de quienes se lucran con la crisis, especuladores, directivos de petroleras o industrias armamentísticas, para que la rabia sea no solo terapéutica, sino que se convierta realmente en una herramienta de justicia popular. El empleo de la rabia puede tomar formas extremas como el sabotaje de la producción, donde por ejemplo se paraliza la maquinaria que daña el planeta o la vida. Menos extremas, pero igualmente eficaces, son las teatralizaciones de la rabia, como las performances de activistas de Greenpeace o de Extinction Rebellion, recreando la muerte de personas a manos de gobiernos incapaces de abordar la crisis climática. Hay numerosos ejemplos de gestos simbólicos que conciencian y movilizan. Estas acciones provocadoras, que incurren en la desobediencia, no son violentas, en el mismo sentido que la opresión o la inacción estatal. Son actos de desarme contra una normalidad violenta. La moralidad de la rabia no puede evaluarse simplemente como un estado psicológico privado o estructural. En la actualidad la rabia se ha vuelto infraestructural, amplificada y monetizada.
Tradicionalmente ha existido una tensión entre quienes la ven como una forma de locura o un deseo de retribución irracional, como Séneca o la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, y quienes la ven como una tradición rehabilitadora de la condición de dignidad, reconocimiento y reparación moral, como Aristóteles o la filósofa Misha Cherry, de la que hablábamos antes. Nussbaum propone la rabia de transición, que abandona la búsqueda de venganza para dirigir la energía hacia reformas futuras y el bienestar social. Sin embargo, para los defensores de la rabia política, como Cherry, esta es indispensable para confrontar injusticias estructurales como el racismo y el sexismo. Sin esta rabia política, la injusticia se normaliza y la herida moral se vuelve invisible. La distinción clave reside en la aptitud. La rabia está moralmente justificada cuando es una respuesta proporcionada a una violación normativa real y cuando busca el respeto propio en lugar de la superioridad o el dominio. Las sociedades modernas no suprimen la hostilidad, sino que aprendieron a refinarla, moralizarla y redistribuirla a través de instituciones, rituales y sistemas de medios. Este proceso se conoce como la manufactura del disentimiento, que invierte la lógica clásica de la manufactura del consentimiento de Chomsky. Mientras que el modelo antiguo buscaba el silencio y la conformidad, el modelo actual prospera mediante la agitación, el conflicto y la indignación permanente. Históricamente, la burguesía del siglo XIX transformó la agresión en formas socialmente aceptables como el celo moral, el deber patriótico o la disciplina humanitaria. Prácticas como el duelo o el castigo corporal convirtieron la violencia en una formación de carácter repetible y prestigiosa. Hoy, esa rabia cultivada, instruida, ha pasado de ser episódica a ser circular, de forma estructural, donde el odio se disfraza de autoridad científica o defensa civilizatoria para legitimar el poder y la pertenencia a un grupo. Yo no estoy diciendo que los argentinos estén viviendo bien, ni mucho menos. Ahora, decir que no se ha notado ningún cambio entre ahora y antes de Milei es totalmente disparatado. Da peor. No, cambio a mucho mejor. Dime un solo indicador de pobreza con la metodología que tú quieras que no esté en mínimos en el nivel más bajo de la pobreza desde 2018. Pero si he dicho dos. No es verdad. Estrés económico. No. Y poder llegar a fin de mes sin saltarse comidas. Lo he dicho hace un rato. ¿Cuáles ya sé que la audición ¿cuáles serán los datos de los años de los años anteriores? En la economía de la atención de las plataformas digitales, la rabia funciona como un recurso predecible y extraíble. El principio rector es que la gente enfadada hace más clics, lo que convierte la indignación en la moneda principal de los medios digitales. Hay tres mecanismos principales para monetizar la rabia. El primero es el cebo de la rabia, Rage Bait, para el cual se diseña un contenido deliberado que provoca indignación y maximiza fidelidad y compromiso en la audiencia. El segundo es el click de la rabia, Anger Clicking, una interacción con contenido que genera frustración o enfado, algo que los algoritmos interpretan como relevancia, lo recompensan y generan una escalada de la rabia multiplicando la polarización de los lectores y seguidores. En tercer lugar, están las redes de indignación moral, infraestructuras que transforman la denuncia y el ridículo en trabajo digital no pagado, donde el usuario ofendido o enfadado se convierte en un distribuidor del contenido que critica. Los algoritmos privilegian sistemáticamente el contenido que provoca división porque genera más tiempo de permanencia, así como datos valiosos para el perfilado de las conductas de los usuarios. El odio no es una patología de la red, sino una adaptación racional a los incentivos del capitalismo digital o de plataforma. En el entorno digital, la verdad está en desventaja económica frente a la intensidad emocional. La desinformación moderna a menudo no necesita ser plausible. Su valor reside en su capacidad de ofender el sentido común y provocar una reacción, dos cosas que aumentan visibilidad y son premiadas, tanto por las audiencias como por los algoritmos. Algo muy característico de los entornos digitales es la inflación de la rabia como una norma percibida y asumida.
Los usuarios encuentran tanto contenido intenso que asumen que la hostilidad es el estado natural por defecto. Esto les lleva a realizar actuaciones de indignación preventivas para demostrar lealtad al grupo. La rabia instruida corre el riesgo de ser capturada por la fábrica de disentimiento, donde incluso el acto de corregir una mentira ayuda a difundirla más, convirtiendo al crítico en un engranaje más del sistema de monetización del odio. La rabia, despojada de su contexto y proporcionalidad, puede transformarse en rabia arrogante, basada en la ansiedad por el estatus, en lugar de estar basada en una herida moral real. El feminismo contemporáneo, especialmente con el movimiento Me Too, ha hecho visible su necesaria y reconocida rabia tras décadas de censura y prohibición bajo una sensibilidad posfeminista que exigía a las mujeres ser positivas y no quejarse tanto. Las mujeres han aprendido a articular su indignación no solo mediante el grito, sino a través del humor, el sarcasmo y el uso de estadísticas como el 97% para denunciar el acoso ubicuo. Existe una rabia feminista secundaria cuando la expresión original es descartada, troleada o apropiada de forma cínica mediante el activismo performativo o de postureo, es decir, cuando se adopta una causa social o política principalmente para mejorar la imagen propia, obtener capital social o aumentar la popularidad en lugar de para generar un cambio real o estar movido por una convicción profunda. Se caracteriza por gestos simbólicos muy superficiales como compartir hashtags o imágenes sin abordar las causas estructurales. La rabia feminista se expresa en un paisaje afectivo muy complejo, ya que no existe de forma aislada. De hecho, coexiste demasiado a menudo con el miedo, la vergüenza, el agotamiento y la desesperación. El feminismo desafía el imperativo de tener que ser la mujer comprensiva, que nunca se enfada, y lucha para que su rabia se vea como un recurso vital para la transformación social y el autoconocimiento. Para evitar la injusticia afectiva, que ocurre cuando se obliga a los grupos oprimidos a abandonar su rabia en nombre de la reconciliación o el bienestar, la educación debe crear espacios para explorar las complejidades de esta emoción. El primer paso en esta educación es precisamente reconocer la rabia como conocimiento. La rabia apta, apropiada, instruida, tiene valor epistémico, ya que comunica una comprensión profunda de la injusticia, una comprensión que de otro modo sería invisible para los grupos privilegiados. En la expresión de la rabia hay que distinguir entre sentirla y reaccionar a la rabia. No se trata de reprimir el sentimiento, sino de regular la comunicación, evitando la violencia física o verbal dañina, para que el mensaje de la injusticia sea realmente escuchado. La educación cívica, la educación en valores, debe combatir la apatía, permitiendo que los ciudadanos sientan indignación ante la explotación y la injusticia, y no caigan en un entumecimiento afectivo. La rabia puede ser constructiva y para que lo sea, debe tener no solo propósito, sino dirección, para poder enfocarla en desmantelar sistemas opresores en lugar de simplemente atacar a individuos o instituciones y buscar una suerte de venganza. La sombra, en el mito del famoso maestro Yoda de la popular serie cinematográfica de la Guerra de las Galaxias, representa su confrontación interna con el lado oscuro de la fuerza, sus miedos y sus errores. A pesar de su inmensa luz, Yoda admite llevar una oscuridad interior, entendiendo que el equilibrio requiere reconocer y no solo reprimir ese lado oscuro. La rabia es parte de uno mismo. Tomar conciencia de ello permite que la proyectemos externamente para embarcarnos en cruzadas morales. En conclusión, la rabia es un componente estructural de la vida moral y social que suele contener una emoción política capaz de enfrentar la violencia sistémica. Por su poder para cambiar las cosas, la rabia es siempre objeto de disputa. Típicamente una herramienta de violencia de la ultraderecha, la rabia, si se organiza bajo la lógica del apoyo mutuo y el frente amplio, deja de ser una patología a neutralizar para convertirse en el único recurso capaz de quebrar la parálisis actual ante un futuro de crisis ambiental y auge reaccionario. El desafío ahora no es eliminarla,
sino recuperar las condiciones bajo las cuales puede apuntar hacia la reparación y la coexistencia cívica. Para abordar con éxito este desafío es preciso eludir su secuestro por líderes e infraestructuras digitales que solo buscan convertir el dolor en beneficio económico. A diferencia del odio fascista, que es identitario y busca la erradicación del otro, la rabia instruida y fértil busca la abolición de las condiciones de opresión e injusticia. Una vez derrocada la estructura de dominio o resuelta la base de la injusticia, la rabia pierde su objeto, porque el fin último de la rabia instruida es la construcción de un mundo donde ya no sea necesaria. Bueno, y hasta aquí este vídeo, esperando que os haga instruir y canalizar la rabia cuando la sintáis. Me despido hasta el próximo.